66 libros, 2 testamentos, más de 40 autores variando desde pescadores y reyes, y todos estos con un mismo mensaje: Jesucristo. Yo soy Eliezer Rodríguez y les doy la bienvenida al canal del Pensador Bíblico, donde aprendemos a pensar y a vivir bíblicamente. En el Salmo 1 leemos lo siguiente, y tengan esto en mente, porque cada vez que leemos la frase "la ley del Señor" se refiere a toda la palabra de Dios que está escrita en este libro que llamamos la Biblia. Y el Salmo 1 dice así: Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio de las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. El Salmo 1 nos ha presentado una única condición que impactará y afectará nuestras vidas en este mundo y hasta el resto de la eternidad. Si leemos el pasaje detenidamente, como acabamos de hacer, es el tratamiento que le demos a este libro, la Biblia, lo que impactará radical y totalmente nuestras vidas en este mundo y en la eternidad. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Él fue quien dio la información y la unción a las diferentes personas que participaron en su redacción. Es autoritativa, es totalmente autoritativa. Lo que quiere decir es que todo lo que Dios dice por naturaleza es autoritativo. Por ejemplo, cuando somos niños y alguna persona nos ordena y trata de imponer su punto de vista, tal vez muchos de nosotros hicimos esta pregunta: ¿quién te crees que eres? ¿Dios? Pero en este caso, la respuesta de Dios es sí. Nuevamente, todo lo que dice Dios es por naturaleza autoritativo. Todo lo que hay en su palabra es verdad. De hecho, Jesús en una palabra resumió una descripción de la Biblia. Él la llamó la verdad. Interesantemente, esta descripción la vamos a encontrar en Juan 17:17, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De acuerdo con la Biblia, este libro es nuestra fuente de crecimiento. Nos muestra a ser más como Jesús. Es donde encontramos verdad, nos muestra a cómo combatir mentiras y es esencial para nosotros en cómo seguimos a Jesús en nuestras vidas. Sin embargo, es tanta la gente que abre la Biblia y dice: realmente no entiendo nada. Y habiendo dicho esto, la cierran y dicen simplemente: no sé dónde empezar. También hay gente en la iglesia que carece del conocimiento bíblico. Tal vez han sido salvos, pero nunca han escudriñado las escrituras a profundidad. Es posible que tengan un trasfondo religioso de muchos años, pero no un trasfondo bíblico. Hay gente que son cristianos veteranos de muchos años con un escaso conocimiento bíblico y no pueden dar constancia acerca de los diferentes temas que tienen mucho que ver en sus propias vidas. Y con alguna frecuencia los podemos escuchar diciendo: bueno, en alguna parte del libro dice algo como... Y estoy seguro que hemos escuchado decir: eso está en la Biblia en alguna parte. Desafortunadamente, muchas de las veces que una persona dice algo como esto, le precede a una aseveración que no aparece en la Biblia, ni en la forma más casual de su lectura. Por ejemplo, seguramente has escuchado a alguna persona decir lo siguiente: en alguna parte de la Biblia dice: no permitas que nadie robe tu gozo. Y la más célebre de todas: ayúdate que yo te ayudaré. Estas frases y muchas más no aparecen, no están escritas, ni siquiera son malas interpretaciones de cosas que sí aparecen en la Biblia.
Estos son solo dos ejemplos de las innumerables cosas que la gente cita todo el tiempo como citas bíblicas. Ahora, la pregunta es, ¿realmente sabes la diferencia? ¿Te has visto en esta situación de citar de la Biblia frases que no están en ella? Verdaderamente quiero decirte que hay cosas que deberías conocer que definitivamente te van a ayudar. Y eso es lo que vamos a hacer hoy precisamente. Y ese estudio es Biblia para principiantes. Ahora bien, muchos de ustedes que los conozco, veteranos que sí conocen la Biblia, quiero establecer que mucho de lo que vamos a discutir aquí es básico y dirigido a aquellos que no conocen las Escrituras. Así que tomen lo que pueda de este estudio y guárdelo para compartirlo con otros en su propio ministerio, porque si va directamente a enseñar que Jesús es el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento, es posible que muchas de las personas que le estén escuchando en sus mentes se están preguntando, ¿y qué rayos es testamento? Entonces, es mejor empezar con algo como este estudio, en vez de empezar a adentrarse en temas muy profundos que la gente no tiene la capacidad ni el contexto de entender si no tiene una básica comprensión de la estructura y contenido de la Biblia. Así que esto es lo que vamos a discutir hoy. Esto es Biblia para principiantes y este mensaje va dirigido a aquellos que tienen poco o ningún conocimiento bíblico. La Biblia, la palabra Biblia, significa libro. La llamamos la Biblia porque cada vez que la llamamos por su nombre, literalmente le estamos llamando el libro. Pero realmente no es un solo libro, es un compendio de 66 diferentes libros o documentos. Es por eso que al principio nos referimos al libro de los Salmos. Es porque hay un documento o libro llamado Salmos y forma parte de los 66 libros de la Biblia. La Biblia también fue escrita por sobre 40 diferentes personas, tanto hombres como mujeres. En la Biblia podemos encontrar diferentes géneros literarios, tales como poesía, historia y profecía. Y tenemos todos estos tipos de géneros, autores y libros. También cubre una inmensa cantidad de tiempo. De hecho, la Biblia cubre mucho más tiempo en los diferentes temas que abarca que cualquier otro libro en el mundo que jamás se haya encontrado. Cubre el tiempo desde la creación del universo hasta la creación del cielo nuevo y la nueva tierra en el futuro. Así que cubre una inmensa cantidad de tiempo y en sí misma, y esto es un dato muy importante para los principiantes, la Biblia es lo que conocemos como revelación progresiva. En las escrituras encontramos una historia o temas amplios que se van desarrollando y vamos recibiendo mucho más detalle hasta que llega al punto culminante con la aparición de la persona de Jesucristo. Y esto convirtiéndose en un verdadero cuento de nunca acabar en el libro de revelación. Así que esta revelación progresiva, este amplio tema es acerca de Jesús y cómo nos salva. Esto es de lo que se trata la Biblia. Si queremos hacer un resumen en una oración de los 66 libros de la Biblia, podemos decir, es acerca de Jesús y cómo nos salva. Ahora bien, la Biblia está dividida en dos secciones principales. Estos son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento tiene las siguientes definiciones: pacto, promesa, contrato o juramento. En el Antiguo Testamento encontramos los libros de Génesis hasta Malaquías, que fueron redactados antes de la venida de Jesús. Sin embargo, el Nuevo Testamento es el conjunto de libros que fueron redactados luego de la partida de Jesús. El Antiguo Testamento fue terminado alrededor de 400 antes de Cristo y clarifico, 400 años antes de la llegada de Jesús. Esto significa que el libro más reciente del Antiguo Testamento tiene más de 2400 años. Ahora, la redacción del Antiguo Testamento fue revelada a una audiencia que es predominantemente judía. El Antiguo Testamento tiene que ver en su gran mayoría con la nación de Israel y posteriormente con los judíos. Así que si hay una nación que usted debe familiarizarse bien, si usted quiere leer la Biblia y entender el Antiguo Testamento, esta es la nación de Israel. ¿Por qué hay tantos cristianos interesados en Israel? Pues porque la Biblia está interesada en Israel. ¿Y por qué Israel es tan interesante? Pues porque Jesús viene de Israel. Estudiar el Antiguo Testamento
les digo que requiere mayor habilidad y destreza de la que se requiere para el estudio del Nuevo Testamento. Y esto es debido a que el Nuevo Testamento es como una lista de mandamientos para nosotros los cristianos. Esto es un principio muy importante que la gente a menudo no entiende, especialmente cuando te encuentras con la crítica que hacen acerca de la Biblia y te das cuenta de que viene de gente que no ha entendido la diferencia entre los Antiguo y Nuevo Testamentos. El próximo punto que voy a discutir es que el Antiguo Testamento tiene la expectativa de Cristo, así casi como una ansia desesperada de Cristo, la preparación para Cristo, el presagio y la profecía de Cristo. Es acerca de la espera del Salvador, de este Mesías que había de venir para sacarnos de nuestros pecados y traernos al reino eterno. De esto trata el Antiguo Testamento. Ahora, hagamos un pequeño paréntesis porque antes de continuar, es necesario que definamos esta palabra presagio para entender la connotación que estamos usando. Para los efectos de ese estudio, la connotación que usaremos de la palabra presagio es la siguiente: señal o indicio que se interpreta como el anuncio de un evento futuro. Nuevamente, señal o indicio que se interpreta como el anuncio de un evento futuro. El Nuevo Testamento fue escrito luego de la muerte de Jesús. No obstante, vamos a leer acerca de cosas que sucedieron durante su vida, que fueron escritas luego de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar 27 libros o documentos y la redacción de todos estos documentos terminó para el año 100 de la era actual. Esto es un estimado conservador porque muy probablemente terminaron de redactar mucho más temprano que esto. Como dijimos, el Nuevo Testamento tiene una lectura mucho más fácil desde un punto de vista cristiano. El tono es más directo y es normal que le dediquemos mucho más tiempo a la lectura del Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Ahora, hagamos un breve bosquejo del Antiguo Testamento. ¿Okay? Voy a hablar de los diferentes elementos y documentos del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque cuando abrimos la Biblia, se siente bien tener un bosquejo mental cuando llegamos a un libro en la Biblia y dices, por ejemplo, Segunda de Samuel. Y casi como una computadora ya estás empezando a tener un acceso mental a eventos, sucesos en la historia de Israel. De repente todo empieza a tener sentido y vas adquiriendo un entendimiento en cuanto a cómo aplicarlo en tu vida, la de tu familia y en tu diario caminar con Jesucristo. El Antiguo Testamento comienza con lo que llamamos los libros históricos, desde Génesis hasta Esther. Los primeros 17 libros en el Antiguo Testamento son esencialmente históricos en su contexto. Lo que queremos decir es que con los libros históricos es que registran los eventos alrededor de las vidas de personas y su historia. Estos libros, empezando con Génesis, cubren temas acerca de la creación del universo, el pecado, la caída y el diluvio, entre otros temas. Y en el capítulo 12 nos encontramos con la persona más importante desde Adán. Este es Abraham. Y desde el capítulo 12 del Génesis hasta el desenlace del todo el Antiguo Testamento, la Biblia trata acerca de este hombre y su descendencia. Por eso creo que es importante hacer un énfasis en Abraham. Nos vamos a encontrar otros personajes, pero la gran mayoría, así como vienen, así se van. El énfasis en esta línea de sucesión está en Abraham. ¿Por qué? Porque estamos tomando, en cierto modo, la ruta panorámica hacia Jesús, porque Jesús es descendiente de Abraham. Entonces, aprendemos acerca de Abraham y cómo tiene hijos, y sus hijos tienen hijos, y de repente en el libro de Éxodo vemos que la descendencia de Abraham ya son como 1 millón de personas y están en Egipto en calidad de esclavos. Y es en Éxodo que vemos la historia de cómo Dios saca al pueblo de la esclavitud y los convierte en una nación. Dios le da leyes y regulaciones acerca de cómo vivir entre ellos y cómo vivir separados para Él. El próximo libro, en Levítico, vemos principalmente y muy detalladamente el tema del sacerdocio que Dios prepara para Israel. Este libro es particular
Es un tanto difícil de digerir porque los detalles acerca del sacerdocio son presagios o imágenes de Jesús que toman un poco de tiempo para desentrañar. Es un libro que verdaderamente vale la pena estudiar, pero requiere mucha labor y esfuerzo para adquirir un buen entendimiento. El próximo libro, Números, vemos a Israel pasando 40 años en el desierto luego de su partida de Egipto. Y eso es lo que mayormente ocupa el libro. El próximo libro es Deuteronomio. Es el próximo libro y trata acerca de la transferencia de la ley dada a Moisés a la próxima generación, liderada por Josué. En resumen, desde Génesis hasta Deuteronomios vemos la introducción de todos los elementos principales de la Biblia. En Génesis tenemos un énfasis en Abraham, cómo su descendencia se multiplica hasta convertirse en la nación de Israel, cómo esta nación es sacada de la esclavitud en Egipto, cómo reciben la ley de Dios y cómo empiezan a recibir lecciones de las que nosotros podemos aprender. Estos tipos de lecciones de fe acerca de nuestra propia rebelión, lecciones acerca de cómo confiar en el Señor y cómo obedecer a Dios. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, los que acabamos de discutir, también son conocidos como la ley. Y a medida que leemos estas leyes que están en Éxodos, Levítico, Número o Deuteronomio, y leemos las partes que dice Israel, tienes que hacer esto, aquello y lo otro, debemos tener en cuenta que estas leyes fueron dadas a la nación de Israel, ¿ok? Por ahora eso es todo lo que quiero decir al respecto. Más adelante vamos a tener una serie de estudios enfocada en cómo entender la ley del Antiguo Testamento, donde vamos a discutir que nosotros como cristianos no estamos obligados a sujetarnos de una manera literal bajo la ley, sino que debemos aprender de ella principios que podemos aplicar en nuestras vidas. Aprendemos que la ley cumple con varios propósitos para nosotros. La ley nos muestra que la rectitud de Dios y los requisitos para ser salvos, los cuales son cumplidos en Jesús. Ayuda a Israel en aspectos de salubridad e higiene. ¿Sabe usted que por su obediencia a las leyes kosher, Israel durante la era de la peste negra en Europa, uh, la tasa de incidencia de esta epidemia en la comunidad judía fue significativamente menor que en las comunidades aledañas, al punto que la gente pensaba que los judíos estaban practicando brujería o hechicería, pero no, simplemente estaban obedeciendo a Dios. También la ley es un presagio o colección de imágenes de Jesús en muchas formas. En la medida que vayamos estudiando la ley, vamos a ir identificando estas imágenes de Jesús. En el resto de los libros del Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Israel es el centro de atención. Se convierten en una nación, retroceden fuera del favor de Dios, se arrepienten y regresan al favor de Dios mediante avivamientos, retroceden, regresan a Dios y hay avivamiento. Un ciclo que se repite una y otra vez. Cualquier parecido con nuestra realidad espiritual, en nuestra relación con Dios, déjeme decirle que no es pura coincidencia. Bueno, para que tengan una idea, estos 17 libros históricos de la Biblia cubren un marco de tiempo aproximado de 1000 años. Y eso es mucho tiempo. Desde el 1400 a.C., desde que Moisés sacó al pueblo de Egipto, hasta un poco antes del 400 a.C., cuando el último de los libros fue escrito. Tengan esto en cuenta porque muchas cosas cambian en 1000 años. Y esto es muy interesante, ¿ok? Ahora, vamos a ver una pequeña línea cronológica. Tal vez ustedes no, pero hay gente que al escuchar conversaciones acerca de Abraham, Isaac, Jacob o Jesús, en sus mentes ven a todos estos personajes conviviendo de una manera contemporánea. Y esto es un error que sucede con alguna frecuencia con estos y otros detalles. Así que veamos la línea cronológica mostrando algunas personas claves y eventos que le ayudarán a visualizar mejor muchas de las cosas que vemos en la Biblia. Empezamos con Abraham, que es la figura más importante de donde proviene la nación de Israel, con su hijo Isaac, a quien a su vez tuvo un hijo llamado Jacob, quien le fue cambiado el nombre por Israel, y es por eso que Israel se llama como tal.
Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo. Esto fue hace más de 4000 años. Y en el año 1400 antes de Cristo tenemos a Moisés. En el año 1000 antes de Cristo, hace más de 3000 años, tenemos al rey David. Y si usted quiere ser edificado de una gran manera, lea la historia del rey David. Les aseguro que su vida no será igual, se lo garantizo. Una vez Jesús aparece en escena, de repente todo se detiene como diciendo, ya, detente, aquí para todo, ¿ok? Lo que se había venido cociendo todo este tiempo ya está listo. El que había de llegar ha llegado, ¿ok? Ahora, como ya dijimos, estos libros históricos proveen un marco de contexto para el resto de los libros del Antiguo Testamento. El resto de los libros del Antiguo Testamento ocurren dentro del marco de tiempo o tal vez un poco después de estos libros históricos. Ahora, les voy a dar una recomendación. Les recomiendo que lean estos libros históricos en orden, según su tiempo. No necesariamente para el resto de los libros del Antiguo Testamento, pero para los libros históricos al menos, desde Génesis hasta Esther, léalo en orden. Les aseguro que van a tener un mejor entendimiento del contexto histórico cuando lean el resto de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, luego de los libros históricos, tenemos los libros poéticos, de los cuales hay 5. Tenemos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Job es probablemente el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Realmente no hay certeza del momento en que fue recibido, tal vez desde el tiempo de Abraham, pero realmente no tenemos una constancia verdaderamente notable. Lo que realmente es importante acerca de Job es la narración de una significativa verdad espiritual que todos debemos aprender. Y precisamente eso es lo que necesitamos todo el tiempo y necesitamos desesperadamente. Esta verdad espiritual es la de confiar en Dios en medio de pruebas y tribulaciones. Esa es la idea central del libro de Job. El próximo libro poético es el libro de los Salmos y es simplemente una colección de oraciones en forma de canción. Y en la medida que leemos los Salmos, dada por su naturaleza poética, es como alimento para el alma. La poesía es muy buena y es fácil para nosotros identificarnos con ella, y Dios inspiró todo un libro de poesía, un total de 150 poemas, solo para ti. Por otra parte, los salmos no tienen una estructura lírica que rime como la poesía que normalmente conocemos. Incluso si la estuviésemos leyendo en hebreo, tampoco tendría rima. Hay tanto para explorar en el libro de los Salmos, incluyendo profecías acerca de Jesús. Seguido al libro de los Salmos tenemos Proverbios. Y lo que está brutal acerca de los Proverbios es que Dios pensó que la sabiduría tiene que ser muy importante para nuestras vidas. Y al punto que inspiró un libro completo al respecto. Proverbios es ese tipo de libro, casi como el libro de los Salmos, que puedes tomar una pequeña porción para estudiar y meditar y ser bendecido de una gran manera, por lo simple y fácil de entender. No necesariamente hay que estudiarlo de principio a fin. Puedes ir de un lado al otro y vas a ser bendecido, garantizado. Eclesiastés, que es el próximo libro de los poéticos, revela la inutilidad de ignorar a Dios y de hecho es el libro más sarcástico de la Biblia. Es importante tener esto en cuenta al momento de leerlo. Más aún, si estás leyendo Eclesiastés y te da trabajo entenderlo, salta al último capítulo y toma esto en consideración a medida continúas con la lectura. Esto hará que tenga mejor sentido. Y siendo Eclesiastés un libro poético, requiere que se lea de manera introspectiva para ser más sensible a lo que el autor está expresando. En una oración, explica lo inútil de ignorar a Dios y lo vano de la vida sin Dios en ella. El próximo libro es el Cantar de los Cantares y es el libro romántico de la Biblia. Este describe una relación de amor entre un hombre y una mujer y es una imagen de amor, del amor de Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. También podemos encontrar imágenes y presagios acerca de Jesús. Ahora bien, estas imágenes de Jesús van a ser un tanto difícil de encontrar a menos que leas el Cantar de los Cantares a la luz del Nuevo Testamento. Luego de los libros poéticos, llegamos a la tercera y última sección del Antiguo Testamento, que son los libros proféticos.
Estos cubren desde Isaías hasta Malaquías y un total de 17 libros. Hasta ahora hemos visto 17 libros históricos, 5 poéticos y ahora 17 libros proféticos. Principalmente estos libros son nombrados en honor al profeta a quien Dios inspiró para dar profecía a Israel y a otras naciones cercanas o de interés. Los libros proféticos son probablemente los libros más difíciles del Antiguo Testamento. Y por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que no se pueden entender, pero definitivamente sí son los más difíciles de entender. La razón para esto es que son proféticos. Lo que quiere decir es que tratan acerca de eventos que van a tener lugar en el futuro. Por ejemplo, cuando leemos que dice, ok, Babilonia, estas son las cosas que van a sucederte. Y las leemos en nuestro contexto más de 2600 años más tarde y nos preguntamos, ok, ¿ya pasó esto o va a pasar esto? Y yo no sé mucho acerca de Babilonia. Entonces nos damos cuenta de que necesitamos un poco de ayuda. Entonces, mi exhortación es la siguiente: busca una buena Biblia de estudio. Estudia estos libros proféticos. Una vez te sientas listo para estudiarlos de una manera pausada y cuidadosa. En cuanto a las Biblias de estudio, generalmente tenemos dos tipos: la Biblia de estudio devocional y la Biblia de estudio exegético o teológico. Si usted me pregunta cuál de los dos tipos es mejor, bueno, ambas cumplen un propósito distinto. La Biblia de estudio devocional cumple un propósito de ayudarnos a estudiar la palabra con el fin de aplicar lo leído de una manera práctica en nuestras vidas. La Biblia de estudio exegético, por el contrario, es simplemente una herramienta para ayudarnos a extraer el significado original del texto bíblico, en particular que estemos estudiando el momento, tomando en cuenta todas las reglas de interpretación. Y es como tener un maestro de Biblia con uno. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál de las dos recomiendo? Honestamente, recomiendo ambas. En la descripción del vídeo voy a hacer disponible una lista de buenas Biblias de estudio para ambas categorías, con enlaces directos para que puedan adquirirlas a un precio razonable. Así que no se desanime. Los libros proféticos presentan retos para todos. De hecho, les voy a decir que no empiecen la lectura de la Biblia en los libros proféticos. Si van a empezar a leer y estudiar la Biblia, empiecen con Jesús. Empiecen a tener un conocimiento y entendimiento completo y sus pies firmemente plantados en Jesús. Luego transpórtese por toda la Biblia a través de él, porque Jesús es el personaje principal de toda la Biblia. Ahora, de vuelta a los libros proféticos. Están redactados sobre acontecimientos que se van desarrollando en los libros históricos. Esto se debe a que una persona va a ser llamada a compartir un mensaje especial durante los eventos que acontecen y son registrados en los libros históricos. Nuevamente, aquí va el orden recomendado de lectura. Número 1, los evangelios, para tener una base firme en la persona y obra del Señor Jesucristo. Luego, los libros históricos para tener un entendimiento del contexto histórico de lo que vamos a leer en los libros proféticos. Otro consejo que quiero darles: ¿cómo leemos los libros históricos del Antiguo Testamento? No los lea a través y seguido, a menos que tenga un autocontrol impresionante. Si usted sintoniza un canal de televisión y se le olvida detalles del programa que está viendo, usted no debería leer estos libros a través y seguido. Es tanta la gente, este servidor incluido, que empieza la lectura de la Biblia y una vez llegan a la primera genealogía, se rajan. Y esto es en el capítulo 5 del Génesis. De hecho, siendo honesto con todos ustedes, yo pienso que la Biblia no fue inspirada para que fuese leída toda a través desde Génesis hasta Apocalipsis. Estoy seguro de que Dios no la inspiró con ese objetivo. Usted tal vez pensará, pero ¿es solo un libro? No, son 66 diferentes libros y son dos testamentos, el Antiguo y Nuevo Testamento. Piensen esto muy cuidadosamente. Si las genealogías te desaniman un poco, sáltalas o dale una leída a vuelo de pájaro y vuelva más tarde cuando estés listo y tengas un mejor conocimiento bíblico para reconocer los nombres.
De esta manera, en vez de estar viendo los nombres de otras personas, los vas a empezar a reconocer como a tu propia familia. En la gente que aparece en el Antiguo Testamento vamos a encontrar ejemplos de cosas muy buenas, también vamos a encontrar ejemplos de cosas muy malas. ¿Ok? Hay mucho más que podemos discutir, pero en síntesis, estos son los 39 libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos a remontarnos al Nuevo Testamento, el cual consta de 27 libros, de los cuales 5 son libros históricos. Probablemente ya ustedes los conocen: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. De estos 5 libros históricos, los primeros 4 son los evangelios. Y la definición de la palabra evangelio es buena noticia. Y los 4 evangelios narran exactamente la misma historia desde 4 puntos de vista completamente diferentes. Están nombrados en honor a sus autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos caminaron con Jesús durante su ministerio y conocieron su vida a un nivel muy personal. Para redactar los evangelios, los autores se entrevistaron y discutieron con toda la gente que vivió y compartió con Jesús, y todo el material que recopilaron lo redactaron para nosotros. Así que tenemos la historia de Jesús escrita de manera distintiva 4 veces. Mateo, en cierta medida, le está escribiendo a los judíos. Si usted le fascina el Antiguo Testamento, seguramente le encantará el Evangelio de Mateo, porque en Mateo hace constante referencia a profecía del Antiguo Testamento que apuntaba a Cristo. En Marcos encontramos un evangelio muy activo. Es el más corto y parece que la intención del autor es publicar el evangelio lo más rápido posible, enfocándose en el mensaje principal de la buena noticia más importante: que Jesús vino, vivió una vida perfecta, que murió y resucitó. Él va directo al punto. Y si usted es una persona con dificultad de enfocarse en la lectura y quiere leer los evangelios, lea Marcos. ¿Okay? El énfasis que vamos a ver en Lucas, por el contrario, es acerca de la humanidad de Jesús. Lucas era médico de profesión y da mucha atención a los detalles. ¿Okay? También él entrevistó a muchos testigos oculares de los evangelios alrededor de la persona de Jesús. Ahora bien, en Juan vamos a ver otro tipo de énfasis. Hace mucho hincapié en la divinidad de Jesús y tiene un gran número de historias que no aparecen en los otros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas historias en común, pero Juan reporta mucho acerca de la vida de Jesús que sí tuvo lugar, pero no es muy diferente de lo que vemos en los otros evangelios. Ahora, si quieres leer un buen resumen de los evangelios, puedes escoger entre Mateo, Marcos y Lucas, y también al libro de Juan. ¿Okay? Cualquiera de los primeros 3, más Juan. ¿Okay? Y vas a tener un cabal de información acerca de Jesús. Luego de la muerte y resurrección de Jesús, se dio partida para algo totalmente nuevo. Era un nuevo modo para las personas de vivir la vida. Veamos. El propósito de la ley del Antiguo Testamento y de los profetas era apuntar a Jesús, casi como en el teatro cuando anuncian al evento principal. Ahora, ya no es necesario cumplir con todos los estatutos y regulaciones de la ley del Antiguo Testamento, porque hay una nueva manera de vivir y es caminar en el Espíritu Santo. Seguido a los evangelios es el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el último de los libros históricos del Nuevo Testamento. Es una recopilación de los eventos de la iglesia primitiva. Allí vemos lo que es ahora vivir como cristiano luego de la primera llegada de Jesús y no bajo la ley del Antiguo Testamento. En esto vemos ejemplos que nos impactan de una manera directa, donde especifica lo siguiente: para ser cristiano, haga esto y solo esto. En Hechos, vemos relatos de Pedro llevando el evangelio a los judíos. Luego, más tarde, vemos a Pablo convirtiéndose en el personaje principal. Pablo es quien lleva el evangelio a los gentiles, que son todos aquellos que no son judíos. Entonces, a medida que vayamos leyendo Hechos, vemos que el evangelio es proclamado desde Jerusalén a Judea, la cual es toda la región, y luego hacia todo el resto del mundo conocido.
Todo esto de una manera casi como un incendio forestal, extendiéndose hacia todas las direcciones rápidamente. Vemos gente recibiendo la salvación, no solamente judíos, sino que también todo aquel que ponga su fe en Jesucristo. Es totalmente maravilloso. Ahora, vivimos bajo las mismas órdenes, comandos e instrucciones para la vida que los apóstoles predicaron en el libro de los Hechos. Esto es realmente fascinante. Ahora bien, esta transición de vivir bajo los preceptos del Antiguo Testamento a lo establecido en el Nuevo Testamento estaba ocasionando un gran dolor de cabeza para muchas personas, así como diciendo, oye, espera, ¿qué es lo que se supone que debo hacer ahora? ¿Debo lavarme las manos antes de comer ciertas comidas o qué? ¿O qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Porque quiero entenderlo realmente bien, cómo nos vamos a organizar. Nuestro orden de servicio, nuestro culto, ¿tengo que circuncidarme para ser cristiano? ¿Cómo es que esto funciona? Y hasta cierto nivel la gente estaba en una actitud de ¿y ahora qué? ¿Sabes qué? La próxima porción del Nuevo Testamento es precisamente para eso. A esta porción se le conoce como las epístolas. Y si esta es una palabra que no conoces, epístola simple y llanamente es definida como carta. Esencialmente son cartas. Y eso es lo que realmente son. Es un conjunto de cartas personales redactadas principalmente por los apóstoles dirigidas a una iglesia o algún individuo en particular. Y las cartas contienen principalmente instrucciones específicas acerca de cómo vivir la vida cristiana, lo que creemos y cómo vivimos. Son un recurso para transformar tu vida y voy a dar una breve reseña de alguna de ellas. La primera epístola, inmediatamente luego del libro de los Hechos, tiene un formato y contenido muy educativo y es la carta o epístola a los romanos. Es la primera y hace un despliegue magistral de nuestra teología. Es muy interesante porque une todo lo que aprendimos en el Antiguo Testamento y dice, esto es lo que creemos, esto es todo lo que Dios nos ha revelado. Esto significa que si usted lee detenidamente hasta llegar a la epístola de Pablo a los romanos, usted finalmente está recibiendo la culminación de todo lo que ha sucedido desde el Antiguo Testamento con la vida de Jesús y cómo debemos actuar en nuestra vida cristiana. Seguido a los romanos tenemos la primera epístola de Pablo a los Corintios, que contiene instrucciones de cómo vivir en santidad y unidad. En la segunda epístola de Pablo a los Corintios hay instrucciones acerca de una vida de servicio. Es probablemente la enseñanza más completa y gloriosa de toda la Biblia. Seguido tenemos la epístola de Pablo a los Gálatas, que contiene enseñanzas acerca de la salvación por gracia. Explica cómo siempre recibimos salvación por gracia y cómo es que ya no vivimos bajo la ley. Explica la diferencia entre la vida bajo el Antiguo y Nuevo Testamentos. En la epístola de Pablo a los Efesios, Pablo presenta el fundamento de la fe y define la causa, meta y objetivo de la iglesia. En la epístola a los Filipenses es una nota de agradecimiento. Esta fue escrita principalmente para agradecer y expresar el amor que él sentía por los miembros de la iglesia en Filipos por su constante ayuda y apoyo. También nos exhorta a un continuo crecimiento tanto espiritual como en número. Seguido a esto tenemos la epístola a los Colosenses, que fue escrita para dar aviso y proveer respuestas a herejías y falsas enseñanzas. Además, los exhorta a servir con pasión y fervor. Seguido a esto tenemos primera de Tesalonicenses, que es principalmente para exhortar y animar a los creyentes de la iglesia en Tesalónica. Pablo también hace énfasis en la segunda venida de Jesucristo. Los temas principales que abarcan esta carta son fe, esperanza y amor. Pablo vuelve a escribirle a los tesalonicenses. En la segunda carta vuelve a enfatizar que Cristo va a regresar. Algunos de los creyentes en esta iglesia habían pensado que Jesús ya había regresado y el propósito de esta carta es para corregir malos entendidos. El plazo de tiempo de la redacción de ambas cartas a la iglesia de Tesalónica se estima aproximadamente de 2 años y ya estaban teniendo problemas doctrinales dentro de la misma iglesia. 2 años. Seguramente hoy, 20 siglos más tarde, han ocurrido desafíos doctrinales desde entonces.
Hay mucho más para aprender en estas epístolas y no es solamente tomar una porción de las escrituras para aprenderla y recitarla. Es más bien el estudio detenido y cuidadoso de la palabra de Dios para equiparte para la vida diaria y para la vida eterna. Todavía hay mucho más. Hay epístolas pastorales que son dirigidas a personas que ejercen posiciones de liderazgo en la iglesia. Estas son primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Luego de esto tenemos la epístola a Filemón, que es algo así como el libro abolicionista de la Biblia. Esto es porque trata acerca del tema de la esclavitud. Luego de esto tenemos las epístolas de Santiago y de Pedro. Pedro escribió 2 cartas. Juan escribió 3 cartas, seguido por las epístolas de Judas. Estas cartas están dirigidas a la iglesia en general. Santiago es como una especie de regaño para todo aquel cristiano que toma por sentado la gracia y no está realmente viviendo un modelo ejemplar de la vida cristiana. Algo así como si dijera: Dios me perdona, pero Santiago le da una cachetada y le dice: sal allá afuera y sirve. Las siguientes epístolas, primera y segunda de Pedro, las epístolas de Juan y de Judas, en resumen, son advertencias acerca de falsas enseñanzas que desafortunadamente había en aquel tiempo y que tristemente también hoy día. Luego de las epístolas llegamos al libro de Revelación, también conocido como el Apocalipsis de Juan. Revelación es el único libro profético del Nuevo Testamento. Si recuerdan bien, el Antiguo Testamento contiene 17 libros proféticos, el Nuevo Testamento solo uno. Esto es porque realmente esperamos que suceda una única cosa: Jesús regresando por su iglesia. Revelación es este libro que todos quieren correr rápidamente para estudiarlo, pero Revelación es la culminación del resto de la Biblia y requiere un gran esfuerzo para entenderlo. Revelación es un vistazo de lo que ha de venir de ambos, el juicio final que se acerca y la recreación. De hecho, nos da un vistazo de lo que será el cielo futuro que todos nosotros cohabitaremos con Cristo. Cosas verdaderamente emocionantes. Para cerrar, quiero dejarle algo. Esto es algunos consejos de cómo leer la Biblia. Encomiende su lectura y pida sabiduría al Espíritu Santo. Esto es lo primero y más importante. Sin el Espíritu Santo va a ser vacía su lectura y no dará fruto. No creo que tenga que decir nada más al respecto. Lea la Biblia muy pacientemente. Nunca lea un versículo por sí mismo. Lea un pasaje, lea un libro. Por ejemplo, digamos que usted toma el libro del Señor de los Anillos y decide que lee de la misma manera que muchos leen la Biblia. Abre el libro, selecciona al azar una página y busca una oración al azar y la lee. Y la oración que escogió dice: certeza de muerte, mínima esperanza de éxito. ¿A qué esperamos? Luego busca otra sección al azar y lee: corred, insensatos. Si esto es lo que hace con la Biblia, no solamente le faltará entendimiento de la historia del Señor de los Anillos, sino que también va a tener un gran montón de ideas erróneas del contenido del libro. Esto es porque realmente está especulando acerca del significado del contenido del libro. Así que mismo hay gente que abre la Biblia y leen versos al azar y encuentra versos diciendo Jeremías recibiendo palabra del Señor y dicen: ay no, eso está muy largo. Y luego encuentran un verso que dice visión de Abadú a Abadé y dicen: ay no puedo ni siquiera pronunciar ese nombre. Deja ver el Nuevo Testamento, que seguro que hay algo mejor, y leen: porque el esposo es la cabeza de la mujer, y dice que ¿qué? Esto es machismo. Es imposible leer la Biblia de esta manera y llegar a un completo entendimiento de lo que Dios ha preparado para ti. Ahora bien, es posible que Dios en su infinita gracia y misericordia pueda permitir que hagas esto, y me ha pasado a mí, y Dios determina: este es el versículo que necesitas. Sin embargo, si usted trata de vivir de esta manera en su vida cristiana, entiendo que en algún momento Dios dejará de ser tan casual si no lo ha hecho ya. Y tú vas a estar: ay caramba, esto ya no funciona, tengo que tomarme esto en serio para que funcione.
Así que escoja un libro, léalo de principio a fin, luego escoja otro libro, léalo, luego otro y léalo. Y así sucesivamente. Yo no creo que tenga que leer desde Génesis hasta Apocalipsis, a no ser que lo haya determinado así. Yo no creo que Dios determinó que fuese así como leyéramos la Biblia. Ahora, lea lo que está escrito como está escrito, así como si leyera un periódico. Se hace obvio a través de la lectura si lo que estamos leyendo es poesía, simbolismo, analogías, enseñanza, sarcasmo o historia. Y busque entender plenamente lo que está leyendo. Pero hay un recurso muy importante para el estudio serio de la Biblia. Esta palabra casi no se usa y cuando se menciona, mucha gente se espanta mucho más que el miedo de los niños cuando mencionan a la Llorona. ¿Están listos? Este recurso es un diccionario. Así que tengan la paciencia necesaria de detener su lectura y busquen un diccionario la definición de esa palabra que no entienden. Porque la Biblia está llena de palabras que ya no usamos típicamente y ya se ha olvidado su significado y uso. También haga un esfuerzo de entender lo que el pasaje está diciendo. Y esta es mi exhortación. Si no lo entienden, no se preocupen. Solo hagan el esfuerzo y continúen. Hay muchos pasajes bíblicos que muchos eruditos teólogos todavía debaten fervientemente. No se propongan tener un entendimiento claro de la primera. Simplemente haga el esfuerzo, póngalo a un lado y continúe en la lectura. Eventualmente la Biblia misma va a dar luz acerca de este pasaje difícil. Y si no, déjelo en manos del Espíritu Santo. Toma muchos años entender plenamente el contenido de las Escrituras, pero tengo buenas noticias y son realmente buenas y voy a cerrar con esto. Dios ha determinado que las verdades más importantes sean las más fáciles de entender en la medida que estudia la Biblia detenida y seriamente. Así que métase en la palabra, crezca y sea bendecido en esta vida y en la que está por venir. Bueno, amados, esto fue Biblia para principiantes. Gracias por sintonizarnos y recuerden lo siguiente. Si usted quiere apoyar este ministerio, suscríbase ahora mismo. Si le gustó el estudio de hoy, presiona el botón de me gusta. Este es la mano que señala con el pulgar hacia arriba. Déjeme saber en los comentarios cuál es tu libro favorito de la Biblia y cómo ha sido de bendición para tu vida. También, si conoces a alguien que pueda beneficiarse del contenido de este video, comparte. Hay mucha gente que tiene una Biblia y simplemente no saben cómo empezar a leerla. Esto es suficiente para apoyar este ministerio, pero si tienes otras ideas creativas, compártelas. Déjame saber en los comentarios. Este ministerio apenas empieza y su apoyo e ideas son todas bienvenidas. Gracias y hasta la próxima.